Buenos días, casi buenas tardes a todos. Vamos a acabar la sesión de la jornada de mañana con esta última mesa redonda en la que tenemos, sé que son muy malas horas, así que vamos a hacer un debate lo más ágil posible y lo más dinámico. Tenemos a Jesús Gualix, secretario de la privada FETE-UGT. Tenemos a Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza Uso, y tenemos en último lugar a Jesús Puello, secretario general de FESIE. Pues muchísimas gracias por acudir a esta última sesión de la mañana. Gracias por entrar en debate y, si os parece, nos ponemos en marcha. ¿De acuerdo? Llevamos toda la mañana hablando sobre las posibilidades del pacto educativo. Yo creo que una pregunta que ha surgido en algún momento en la mesa redonda anterior o algún planteamiento es que tenemos dentro del debate de debates en torno al pacto educativo se superponen dos aspectos, uno ideológico y otro más técnico. ¿Consideráis que será posible consensuar ambos? ¿Empiezas tú? ¿Sí? Buenas tardes. Es posible, pero desde el punto de vista sindical lo que es prioritario es dar soluciones, no tanto poner encima de una mesa de trabajo la ideología. La ideología cada uno la lleva consigo en su mochila, en sus vivencias, pero lo que es verdaderamente importante es que cuando un sindicato, porque somos sindicatos, no somos partidos políticos, que son otra cosa diferente, ni somos en este caso docentes en activo, somos docentes con una excedencia, con unas funciones determinadas, pero actuamos como sindicato. Y como sindicato la ideología no es necesaria si lo que quieres es trasladar mejoras concretas al ámbito de la negociación colectiva. Por tanto, ideología, cada uno la tiene que poner, tiene que saber a qué organización representa, tiene que saber qué intereses tiene, pero lo que es verdaderamente importante es llegar a acuerdos. Y lo quiero vincular con la idea de pacto educativo. Si se me permite, voy a establecer una diferenciación entre el gran pacto educativo o gran pacto incluso laboral desde el punto de vista nuestro, hasta el pacto más pequeño que se pueda llegar a hacer en la empresa, porque todo tiene una relación. La negociación colectiva de un convenio colectivo sectorial, estatal, como los que nosotros negociamos con ACADE, con quienes nos sentamos habitualmente en las mesas negociadoras, son, al fin y al cabo, pactos. Son pactos de los que yo creo que sí que se debe aprender y de los que yo creo que los políticos, desde el respeto y desde el mantenimiento de cada uno de sus posiciones, ellos sí que han de ser conscientes de que es posible pactar. Es posible el encuentro. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos y negociamos el convenio de colegios privados, convenio que FET-UGT sí firmó y que FET-UGT sabe que seguramente hay que mejorar y que habrá que actualizar y que habrá que cambiar. FET-UGT dejó en su mochila la de la ideología tal vez, o incluso la del punto de vista más práctico, dejamos algo que seguramente no conseguimos. Estoy convencido que por la parte patronal ACADE se dejó mucho también, pero lo que interesaba en ese momento era un pacto. Ahora que hablamos de pactos, podemos recordar también el convenio de infantil. El convenio de infantil sabemos cómo está, en qué situación tan dura están las escuelas infantiles, las guarderías. Cuando hemos acometido mejoras, reformas, modificaciones, hemos cambiado los papeles muchas veces intentando retomar lo ya firmado y lo ya negociado para volver a pactar otra vez. Cada vez que hemos hecho un pacto, lo que estamos dando es un mensaje claro de que lo que queremos es, mediante la parte más pragmática de las cosas, lo que queremos es garantizar la sostenibilidad de esas escuelas infantiles, de esos colegios, de esas universidades privadas. Lo que queremos es garantizar la estabilidad en el empleo. Esos son pactos. Por tanto, pacto educativo, sin duda, por supuesto, pero el pacto, como todo, se entrena. Voy a poner un ejemplo de andar por casa. La buena educación a un menor se le enseña desde que es muy pequeño, pero tú no le das un manual de buenas instrucciones. Mira, hijo, esto es lo que tienes que hacer. Se dice buenos días por la calle, se dice gracias cuando te dan algo, se practica, se le dice al menor, tienes que decir buenos días y hay que estar con él, no le das el manual. Pues esto es lo mismo. Todos tenemos buenas palabras. Si espontáneamente preguntamos a la ciudadanía, ¿tú eres partidario de un pacto educativo?
necesariamente te van a decir que sí, quitando alguno que está un poco más radicalizado, pero claro, tenemos que ir aterrizando y descendiendo. El pacto, por tanto, arriba sí, pero se entrena abajo, se entrena en el nivel intermedio, en la negociación colectiva, también se entrena en los centros de trabajo. Si lo que estamos lanzando es mensajes del se vive mejor fuera del pacto porque voy a hacerme grande, políticamente yo creo que todos somos conscientes de que el momento actual es un momento propicio para decir yo siempre quería más, no acepto el pacto, no acepto un acuerdo político para poder hacer una investidura con las fuerzas políticas que sean porque vivo mejor aquí, porque me voy a aislar en la rareza, en la radicalidad, sabiendo que detrás de esa rareza y de esa radicalidad hay un rédito electoral. Si los sindicatos hiciésemos eso mismo, no habría convenios colectivos, no habría acuerdos en las empresas con nuestros representantes de los trabajadores, que son vuestros profesores. Por tanto, pacto sí, pero el pacto se entrena siempre a los acuerdos. Y desde aquí también un último mensaje. Cuando nos sentamos con las patronales, esto es el mensaje que yo creo que ha de quedar al final y después de todo esto. No estamos organizaciones aisladas socialmente que han dejado, como preguntabas antes, la ideología a un lado, sino que lo que esas organizaciones llevan es la representatividad de mucha gente, de muchas personas, de muchos docentes, de muchos no docentes también que trabajan en vuestros centros de trabajo, pero que han confiado en unas organizaciones que dicen esta es la organización que yo sé que al final es pactista, es dialogante, está por el acuerdo, o esta es la organización que por el contrario yo sé que me va a aislar en la radicalidad, me va a aislar fuera del pacto, me va a aislar fuera de todo, pero ahí si fuesen mayoritarios, ¿cuánto me darían? A lo mejor nunca son mayoritarios, precisamente por eso. Vale, gracias. Antonio, esta mañana hemos hablado varias veces sobre la evaluación del docente. ¿Cuál es vuestro planteamiento con respecto a la evaluación del docente? ¿No puedo hablar del pacto? Dentro del pacto también, claro. Lo digo porque van a preguntarme del pacto. ¿Tú qué piensas de la evaluación de los docentes? Qué fantástico. Dentro del pacto. Dentro del pacto. Claro. No, sí es dentro fantástico. Dentro del pacto, claro. Sí. Bueno, vamos a ver, mira. Evaluar a los docentes es fantástico, como evaluar a los alumnos y evaluar todo lo que se hace en España, desde una churrería hasta un proceso de negociación en Bruselas. Evaluar es necesario porque si no evalúas, nunca puedes medir si las cosas se están haciendo de una manera correcta o incorrecta. Entonces, la dificultad de la evaluación del profesorado, en mi opinión, y ahora si puedo diré alguna cosa en relación general al pacto, en mi opinión está en que hay muchos intereses que dificultan esa evaluación. En el caso de la escuela pública, el régimen funcionarial, eso es evidente. ¿Por qué? Porque las personas acceden por una determinada escala a unos determinados puestos y cuando en el último pacto que se intentó firmar, el último estatuto de la función pública docente, que recuerdo que fue hace aproximadamente unos 7 años, el último borrador, se intentó cuajar una carrera docente con unos parámetros más o menos objetivos, la gran dificultad fue decir quién evaluaba, qué se iba a evaluar y se monta la discordia y llega un momento en que nadie quiere evaluar en la práctica, porque en la práctica es imposible porque el régimen funcionarial lo impide. En el caso de la privada es distinto. ¿Por qué? Pues porque tienes un empresario y tienes unos trabajadores. Los rendimientos son más visibles, son bastante más evaluables. Y en definitiva, aquí incorporar criterios generales sí que vendría bien para que hubiera también, a lo mejor, no solamente en la escuela privada, sino también en la concertada, unos criterios que fueran, entre comillas, más homogéneos. Pero es muy difícil porque las empresas son privadas, son unidades de producción, son centros de trabajo donde el empresario tiene su papel y tienes unas personas contratadas y tienes, por tanto, una relación laboral y una situación distinta. Bien, en general, cuando nosotros hablamos de un pacto educativo, yo voy a decir lo que pienso de verdad. ¿Qué ocurre con el pacto educativo? Que una cosa es lo que se dice, porque las declaraciones políticas confunden a todo el mundo. Estamos llenos de ruido, todo el mundo dice cosas, pero hay que ver lo que se hace, porque los hechos son amores y no buenas razones. Si ahora mismo nos encontramos con que una coalición de partidos, de organizaciones políticas, sindicales y tal, promueven y aplauden en el Congreso de Diputados la derogación de una ley que se acaba de aprobar, que yo no voy a decir ni voy a entrar en el fondo de la cuestión si está bien o está mal o regular, pero es el hecho. Tú estás transmitiendo un mensaje a la opinión pública. Lo que uno desmonta, otro desmonta. Esto es el mito de Penélope, tejer y destejer. Realidad, atención a lo que se declara y mucha más atención a lo que se hace, porque lo importante es lo que se hace.
No puede ocurrir, no se puede suceder un pacto educativo en un momento donde las administraciones están gobernando en las comunidades autónomas, en algunos casos con una discrecionalidad bestial, y donde nos estamos encontrando declaraciones, en esta mesa, por ejemplo, donde alguien ha dicho que el derecho a la educación de todos se refiere al derecho de los niños. Y yo me he quedado alucinado, digo, no me lo puedo creer. Cuando hablaba de la ideología, en la primera pregunta, te digo, el primer obstáculo para el pacto es la ideología. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque aunque no lo quieran reconocer, la escuela no es neutral. No puede serlo. No es la escuela pública, neutral, falso. No es la escuela privada, porque no lo tiene que ser. Y no es la escuela concertada, porque existe un ideario. Y porque además los profesores no solo enseñan matemáticas o el teorema de Arquímedes, enseñan desde una perspectiva, desde una experiencia, desde unos valores. En definitiva, hay una cosmovisión que forma el alma de la escuela. Y eso no es neutral. Y por eso un señor elige una escuela privada de tal manera. Y por eso quiere este señor que vaya a estas monjitas. Y por eso quiere este señor que vaya a esta cooperativa o a este público. Eso es así. Y como la escuela no es neutral, el problema de ideología está ahí y es la gran piedra que impide que se abra la puerta. No se puede llegar a un pacto en España porque hay graves problemas en lo ideológico. ¿Por qué? Nosotros defendemos, lo tengo clarísimo, que eso que se ha dicho aquí, de que el derecho a la educación de todos es de los niños, es una barbaridad monumental, porque ¿de quién son los niños? A ver si ahora resulta que mis hijos no son míos. Bueno, es un momento a esta hora de la tarde que después de no haber comido, hasta me suena, oye, qué descubrimiento he hecho yo mismo. Bueno, o a lo mejor resulta... Bien, termino con dos conclusiones. Lo de evaluar al profesorado dentro de un pacto general es muy secundario. Los dos grandes inconvenientes que hay para pactar, no en las declaraciones verbales, en los hechos, son el ideológico, si se acepta realmente que hay una cosa que es la escuela no neutral y que, por tanto, los padres, no los niños, mi hijo con 7 años no va a elegir el colegio, soy yo, porque soy encima el que le llevo. ¿Vale? Es como se oyen unas estupideces tan grandes, llega un momento que dices, coño, qué políticos, qué tíos, cuántos años de docente, pero dicen barbaridades como templo. El hijo es mío porque le llevo ya al colegio, las otras cosas que lo diga el registro, o quien sea. Pero ahora, los padres tienen derecho a elegir el colegio que quieran para sus hijos, me da igual que sea público, una cometa. Eso es lo que fundamentalmente tiene que articular la posibilidad de entendernos. Y si no, yo digo lo que pienso. Yo quiero el pacto educativo, ¿vale? Pero digo también, sé qué pacto quiero, lo que no quiero no es para mí pactable y no lo voy a pactar. Y este es el punto neurálgico. No lo voy a pactar. Los hijos son míos y, por tanto, yo creo que son las familias las que tienen derecho a escoger la educación libremente para sus hijos. Y luego entraré en el segundo punto que tocará, que es el gran problema, el segundo, que es la financiación de la educación, no tanto lo otro además. Muchas gracias. Sí, precisamente la financiación era el otro punto que quería que comentáramos dentro del pacto educativo. Para no salir más... Bueno, empezamos por el pacto y luego vamos a la financiación. Bueno, vamos a ver. Desde nuestro punto de vista, el pacto o el acuerdo, como antes ha nombrado el profesor de la universidad, no es imprescindible. Está claro que llevamos muchos años sin pacto, el sistema funciona, no voy a decir si bien o mal, funciona. Y evidentemente se puede seguir sin tener ese pacto o ese acuerdo. No es imprescindible, pero es absolutamente necesario si lo que queremos es dar estabilidad al sistema educativo y si lo que queremos es que la escuela, la educación, deje ya de estar a merced de los vaivenes e intereses políticos que en determinados momentos hacen que pues, tengamos unas reformas, unas contrarreformas, unas derogaciones, unas aprobaciones que a todos nos vuelven loco y que fundamentalmente perjudican a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Entonces, no es imprescindible, pero es necesario. Y no sería tan difícil llegar a ese acuerdo si todos tuviéramos claro que ese acuerdo, ese pacto, se tiene que construir sobre una base fundamental, que es además la más sólida que tenemos en estos momentos y que hay que defender con uñas y dientes, que no es más que el único pacto al que se ha llegado en este país sobre materia de educación, que es el artículo 27 de la Constitución. Es decir, sabemos que hay gente o opciones políticas que les interesa modificar ese artículo 27 y estamos otros que vamos a defender con
uñas y dientes que esa libertad de enseñanza reconocida en la Constitución como derecho constitucional, que implica la libertad de creación de centros y de elección de la educación por parte de los padres que consideren más oportuna, es la base fundamental sobre la que tiene que pivotar cualquier acuerdo al que lleguemos. Si esto se respeta, el acuerdo es fácil, porque lo único que tendría que hacer el Estado es regular cuál es la enseñanza básica y obligatoria, que a veces olvidamos estos dos conceptos y son importantes. La enseñanza básica y obligatoria que todo ciudadano español tiene que tener. Luego tiene que ser si es básica y obligatoria, ha de ser homogénea. Ha de ser homogénea. Y en eso nos tendremos que poner todos de acuerdo. Y eso no es contradictorio con que luego en las comunidades autónomas o los centros educativos, en función de sus proyectos e idearios, tengan una parte en la que puedan mejorar, ampliar lo que consideren oportuno en función de lo que ellos consideran que tienen que hacer con los alumnos, en lo que ofrezcan a los padres en sus proyectos educativos. Pero lo básico y obligatorio, que ahora mismo ya ni lo estamos cumpliendo en este país, pues lógicamente habría que intentar recuperarlo. En eso sí que sería fácil ponernos de acuerdo. Voy a tocar el tema de la financiación para no extenderme. Bueno, está claro que el tema de la financiación, el tema de la ideología política tiene mucho que ver con este tema. Y está claro que bueno, pues hay una escuela pública a la que se ha dotado de una financiación, vamos a utilizar el término descontrolada, porque nunca se ha dado cuentas ni se han rendido cuentas de la inversión que hemos hecho los españoles, que la hacemos nosotros con nuestros impuestos, los de todos. Y hemos hecho una gran inversión en el sistema educativo. Es verdad que la enseñanza pública ha mejorado mucho en los últimos años y es verdad, y lo decimos nosotros, que nos interesa que la enseñanza pública sea buena. Nosotros nos interesa que este país tenga una enseñanza pública de calidad, porque es el futuro de nuestro país. Pero eso no puede ser nunca en detrimento de las otras dos redes que existen, que son la concertada y la privada. No puede ser que desde las administraciones solo haya apoyo incondicional o muy proyectado hacia una de las redes y se esté dejando con poca y mala financiación a la enseñanza concertada y no exista nada para la enseñanza privada. Luego, el tema de la financiación es un tema que evidentemente también tendrá que entrar en ese acuerdo y habrá que buscar nuevas fórmulas. Nosotros creemos que el concierto para la escuela verdaderamente concertada es un buen sistema, pero que hay que revisar, porque desde el año 85 seguimos con norma del año 85. Hombre, 30 años de concierto es una experiencia acumulada como para saber qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha mejorado, pues vamos a cambiar aquello que necesitemos cambiar. Y en todos estos años, evidentemente, la escuela privada ha quedado al margen de todo este tipo de cosas y en algún momento habrá que incluirla en esos debates. Gracias. Jesús, que creo que querías intervenir. Es una cuestión que considero importante. No es el primer foro al que vengo, pero sí el que tiene un formato. Todos los foros a los que he venido han tenido formatos distintos y todos buenos. El anterior fue extraordinario, con unas ponencias buenísimas, pero este tiene un valor especial. Y es que de cara a abordar el pacto, la mejor forma de abordarlo es debatiendo. Y ha sido con una base de mesas redondas, donde quitando la exposición del profesor Marina, que yo creo que ha servido para poner un punto de equilibrio y retomar para las siguientes mesas, me parece fundamental el que se tenga en cuenta que esto es lo que socialmente es necesario para poder llegar al pacto. Pacto frente a acuerdo. Acuerdo de unos pocos que se retroalimentan en sus propias ideas, tanto por un lado como por el contrario, frente a la idea del debate, frente a la idea del vamos entre todos a dar soluciones. Dijo el profesor Marina algo interesante, un punto concreto al que hago referencia, y es que efectivamente esto es un problema que trasciende de los centros educativos, esto es un problema social. Entonces todo el mundo debería tener derecho a opinar de todo. Estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, esto tiene que ser sobre la base de mucho debate, mucho trabajo, mucho no dejar ni un solo tema debajo de la mesa, hablar de financiación, por supuesto, sí, de esto, del sistema público educativo con pública concertada, qué se hace con la privada, cómo se financia, qué es lo que ocurre con las ratios, profesor-unidad, qué es lo que podemos sacar lo mejor de los proyectos educativos de cada centro educativo, con la autonomía, todo lo que a lo largo de la mañana ha ido saliendo como consecuencia de este formato de mesas redondas. Lo que tenemos que hacer es precisamente decir, este es el esquema de trabajo para un pacto, pero entendiendo
Y termino lo que dije al principio, que tiene que haber una troncalidad en las ideas y que nadie puede llegar con ideas preconcebidas de por ahí no pasaré, porque el por ahí no pasaré es la base de la radicalidad y del contrapacto. Si lo que queremos es pacto, mucho debate, mucha troncalidad, mucha estructuralidad y mucha generosidad y flexibilidad por parte de todas las organizaciones para dejarse fuera lo que se tengan que dejar fuera. Si no, estaremos sin pacto durante muchos años. Antonio, creo que querías intervenir sobre financiación. Sí, bueno, voy a hacer dos reflexiones sobre la financiación de la educación. El gran problema de España es la estatocracia. Hemos consentido todos los españolitos que tiene que haber un macroestado brutal, con una voracidad recaudatoria brutal, pero que nos tiene que garantizar la vida. ¿Cuántos españoles nacen en los hospitales públicos? Se crían en la escuela pública. Buscan el sueño del laboral que es conseguir una oposición y ser funcionario. Finalmente una residencia pública y, por supuesto, un tanatorio público para morir. Por tanto, si el Estado no está aquí, ¿cómo puedo vivir yo? Aquí está el concepto raíz de qué es el dinero público y cómo se debe usar. Lamentablemente, en las últimas elecciones hemos visto como prácticamente todos los programas económicos, incluso los del Partido Popular, son socialdemócratas. Porque han aceptado que para vivir hace falta un Estado brutal, con un presupuesto brutal que nos garantice una financiación brutal. Y eso es lo que dificulta luego y facilita que el político de turno, como elemento intermedio, distribuya y diga lo que está bien y lo que está mal. No. Vamos a empezar. El dinero es de los contribuyentes. Se pone en esa hucha para una necesidad. Y la educación la eligen los padres. Por tanto, si los padres eligen una determinada educación, ¿por qué no pueden tener acceso a la financiación pública? Porque de ellos también, ¿eh? Digo la estatocracia porque este es el elemento que está distorsionando España desde hace muchos años. Lo hemos aceptado todos como borreguitos. ¡Qué bien! El Estado nos dará una pensión, y si el Estado mañana no está, todos huerfanitos. Somos capaces y mayores de edad y suficientemente maduros para elegir lo que queremos. Y si yo quiero elegir la educación de mi hijo, quiero que sean unas condiciones en las cuales la financiación pública pueda tener acceso a ella con toda la libertad del mundo. Si yo estoy en un colegio concertado, no tengo que pedir perdón. Si estoy en un colegio privado y pido de mis impuestos que se me ayude, no tengo que pedir perdón. Pero esto es lo que está ocurriendo, que tenemos que pedir perdón a nuestros políticos, también hasta los del PP, porque han aceptado todos en España que para vivir hace falta un gran Estado y que la teta de la vaca de la madre España nos dé de comer a todo y de beber. No, señor, ese es el problema de la financiación, el concepto del dinero público, que lamentablemente al oír a los políticos dicen no, esto no va bien. En Extremadura me quitarán, me pondrán, aquí harán lo que quieran. Y nosotros como borreguitos detrás. Nosotros lo que decimos es, y lo repito, los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos porque la Constitución no te otorga el derecho, te lo reconoce, es un derecho preconstitucional, es mi hijo. Y yo le transmito la educación que creo más conveniente. Y mi dinero lo pongo en la hucha pública para que revierta el bien común, pero ojo, no me obligue usted a pedirle perdón para que usted financie mi colegio, mi participación. No lo acepto, yo no lo acepto. Este es el quid de la cuestión. Te puede ir a cosas menores, pero esto es lo que está en la raíz de que luego un señor aparezca aquí y te diga que si te concierta un colegio diferenciado. No, eso es secundario. El problema del concepto del dinero, hombre. Si hay 30.000 familias en España que quieren llevar a los centros de diferenciar a sus hijos, ¿usted quién es para decirme lo que tengo que hacer yo con mi hijo y con mi dinero? Claro, como yo soy el dueño del dinero público, como soy el dueño del dinero público, soy el dueño de tu alma, de mi alma no. Lo digo a las claras. Yo no estoy diciendo que sea bueno un cheque o no, estoy diciendo el concepto del dinero público y que yo pueda tener acceso a la financiación en función también de la naturaleza del centro y lo que haya. Yo entiendo que si un señor lleva a un señor a un colegio privado, hay muchos modos, puede ser el cheque, puede ser la desgravación, habría que verlo, puede haber una desgravación importante, no es lo mismo. Ahora, no puedes penalizar a un señor por tener dinero y decirle usted no es dueño de su dinero. ¿Por qué? Porque está en la hucha pública. Pero lo que está en la raíz de todo esto es lo otro, Jesús. La estatocracia. Jesús. A mí me gustaría hablar un poco de la profesión docente, ya que somos docentes. Sí. Digo, porque si no, la audiencia al final... vamos a ver, sobre el tema que ha salido aquí durante la mañana, la profesión docente, bueno, para nosotros es absolutamente prioritario. Es curioso que en 30-35 años que llevamos desde que se aprobó la primera ley orgánica, la profesión docente
sigue sin regular en este país. No existe la profesión docente. Lo que existen son estudios universitarios que nos conducen a un trabajo que se llama ser docente, pero la profesión no está regulada, no existe como tal. No hay una carrera profesional del docente. Esto es una carencia tremenda que tenemos y que tiene que, si al final llegamos a un acuerdo para un nuevo sistema educativo, a la vez tendrá que haber una ley de la profesión docente que, entre otras cosas, tendrá que definir el perfil del docente que queremos en nuestras escuelas. Si ustedes recuerdan el preámbulo de la LOMCE, bueno, lo primero felicitarles si la llegaron a leer, la LOMCE, y si alguno de ustedes ya la comprendió, que opte por favor al Ministerio de Educación, porque desde luego sabrá más que el propio ministro que la realizó. Pero en el preámbulo de la LOMCE, el último párrafo, si ustedes recuerdan, venía a decir que para conseguir los objetivos que se planteaban en la ley orgánica se iba a desarrollar una ley para el reconocimiento, la dignificación, el desarrollo de la carrera profesional, una ley del Estatuto de la Función Pública Docente. Esto significaba ni más ni menos que desde el aparato del Estado, los 150.000, 180.000 profesionales que trabajamos en la enseñanza concertada y privada, no se nos consideraba docentes, ni siquiera profesionales de la docencia. De las mayores exclusiones y discriminaciones que desde una ley orgánica se podía hacer. Se hicieron unas campañas de recogida de firmas, se consiguió modificar el preámbulo y aparece ahora efectivamente que se desarrolló una ley de la función docente. Pero si seguimos en el tiempo, resulta que los primeros debates que hubo sobre este tema, había partidos políticos que decían que el MIR educativo, que ha salido esta mañana, solo iba a ser para los funcionarios, con una clara intencionalidad. Profesionales de primera, que iban a ser los mejor preparados y que irían a parar a las escuelas públicas, y aquellos que no pudieran terminar el MIR y no fueran cogidos en la escuela pública serían los que acabáramos en la enseñanza concertada y privada. Una intencionalidad perversa, con la intencionalidad de desacreditar las escuelas en un futuro, porque claro, esto puesto en marcha, este sistema, ustedes pueden imaginar que en 10, 15, 20 años esto hubiera hecho mucho daño al sector de la enseñanza privada. Bueno, parece ser que ya van entrando un poco en razón, que incluso el libro docente del señor Marina, el profesor lo ha explicado muy bien, ya habla por fin de que todo esto tiene que ser para todos. Es decir, aquí hay que regular la carrera profesional de los docentes desde que accedemos a la formación universitaria, quiénes y en qué condiciones acceden a esa formación, la propia formación universitaria, y otra cosa es que luego accedamos unos a la función pública mediante las oposiciones, otros mediante nuestros contratos laborales al tipo de centro que consideremos oportuno o que nos contraten. Una cosa son las condiciones laborales y otra cosa es la profesión docente, y que todos somos docentes y tenemos derecho a esa misma formación inicial y permanente que nos lleve a tener las mismas capacidades. Bueno, muchísimas gracias por la participación. La verdad es que ha sido una mesa muy breve, pero creo que el horario de la jornada obliga. Así que gracias de nuevo y hasta la próxima.